Dios les bendiga a todos. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra. Ya estamos en el día número 110 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo Segunda de Reyes, capítulo 16 al capítulo 18, Poderoso Jesús. Anoche no pude compartir el video, pero hoy nos ponemos al día con todos aquellos que nos faltan. Hoy por fin llegamos a Puerto Rico. Estoy loca por estar en mi casita. Estoy extrañando la iglesia, extrañando todo. Así que gloria a Dios, porque hoy con el favor del Señor, pues vamos a estar regresando allá a Puerto Rico y seguimos hacia adelante con las fuerzas del Dios Todopoderoso. Aunque hemos disfrutado estos días en familia, hemos pasado un tiempo grato, hemos compartido, la hemos pasado muy bien, pero ya regresamos de vuelta a la realidad. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 16. Vamos a orar para comenzar con la lectura de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor amado, que podemos, Dios mío, estar en tu palabra, Señor, leerla, Dios mío, meditar en ella, meditar en tus promesas, Dios mío, y ser edificados, Padre, por todo aquello, Señor amado, que tú has hecho a través de la historia, Señor, con hombres y mujeres tuyos, Señor. Padre, que han cometido errores, otros han hecho grandes hazañas, Señor, pero de todo, Padre, nosotros aprendemos, Dios mío, y conocemos más de ti. Te pido, Padre, que podamos atesorar esta palabra que hemos de leer hoy, que podamos recibir cada enseñanza que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones, que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y a los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió y el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir, y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana,
y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto, y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Capítulo 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas y 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios,
sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios, del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nibas y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová, hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza.
ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no había atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria:
haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo hasta que yo venga, y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su mano de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Alfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Gloria al Señor. Hemos leído el capítulo 16 de Segunda de Reyes y podemos ver lo que es un resumen del reinado de Acaz. Fíjese que de los reyes de Judá, este Acaz era hijo de Jotam, podemos ver que quizás no hicieron todo lo que Dios esperaba de ellos como reyes. Pero en el caso de Acaz vemos que fue el rey más perverso que reinó sobre Judá, porque ciertamente lo que dice es que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, no dice que falló en algo, falló en ciertas cosas, es que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue el peor de estos reyes. Y comenzó a reinar a sus 20 años y reinó 16 años en Jerusalén, pero ciertamente hizo cosas terribles, hizo pasar a sus hijos por fuego, ¿verdad? Esto era una práctica de adoración que se hacía a Moloc, que calentaban, ¿verdad?, una estatua de metal y ahí ponían al niño hasta que el niño moría quemado y al son de tambores para que no se escucharan los gritos del niño, pero ciertamente se sacrificaban los hijos a Moloc. Y esto fue lo que hizo este rey de Judá, hizo pasar a su hijo por el fuego, ¿verdad? Y que ciertamente por este pecado de sacrificar sus hijos a Moloc fue que luego fueron llevadas cautivos a Asiria, ¿verdad? En el capítulo 17, las tribus del norte, también el rey Manasés dio a su hijo a Moloc en el capítulo 21 y el rey Josías destruyó un lugar de adoración a Moloc ya en el capítulo 23. Pero esto ciertamente, según Levíticos capítulo 20, era una sentencia de muerte contra todos los que adoraban a Moloc. Esto lo dijo el Señor. Y aún las ciudades cananeas que para el tiempo de Josué fueron destruidas, no fueron destruidas por ninguna razón de raza, fueron destruidas por su pecado, porque tenían estas prácticas abominables. Así que vemos que cuando hay una confederación israelí y siria, ya que el rey de Siria, que se llamaba Resín, y Peca, hijo de Remalías, hijo de rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, vemos que Acaz pide ayuda a Siria en lugar de confiar en el Señor. No conocía al Señor, no tenía una relación con el Señor. Por lo tanto, él puso su confianza en el rey de Asiria. Se rindió a un enemigo para poder vencer y derrotar a otro. Así que hizo que Judá fuera un reino sometido a Asiria. Y por si fuera poco, pues entonces también él levanta un altar. Él levantó un altar que había visto en Damasco, ¿verdad? Un altar pagano. Y envía al sacerdote Urías el diseño para que lo edifique. Él se sentía atraído. Según Crónicas capítulo 28, dice la Biblia que Acaz se sentía atraído por la adoración que había visto en Damasco. Y no solamente es que levantó este altar, es que le hizo cambio al templo de Dios. Para poder meter este altar, mire qué cosa tan terrible, para poder meter este altar, él lo metió dentro del templo de Dios y alteró el templo de Dios conforme a ese nuevo altar.
Imagínese usted tomar la casa de Dios y cambiar toda la estructura de la casa de Dios para meter un altar a un ídolo pagano, a un demonio. Mira, amado, una falta de respeto grandísima. En Miqueas capítulo 7, versículo 3, describe a Acaz como un hombre de completa maldad con sus manos. Y Miqueas profetizó durante el reinado de Acaz. O sea que por eso es que vemos que probablemente fue el peor rey en la historia de Judá, por las cosas tan abominables que hizo. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que bueno, dejar de confiar en Dios para confiar en el hombre trae consecuencias. Él buscó ayuda en Siria, él puso su confianza en Siria. La pregunta es, cuando nosotros tenemos problemas, ¿en qué ponemos nuestra confianza? ¿O en quiénes nos apoyamos? ¿Nos apoyamos en el Señor? ¿Confiamos en el Señor? También podemos aprender que dejarnos influenciar de lo malo nos va a corromper. Fíjate, de todas las cosas que pudieran tener las naciones alrededor positivas para uno emular e imitar, vemos que adoptó las prácticas paganas. Se le pegó lo malo, imitó lo malo. Entonces, no porque todo el mundo a tu alrededor haga algo, eso significa que tú lo puedes hacer también. Eso significa que eso está bien. No, lo que está mal, aunque todo el mundo lo haga. Y lo que está bien, aunque nadie más lo quiera hacer ni lo quiera vivir. Nosotros tenemos una palabra que nos deja saber qué está bien y qué está mal. Si el mundo está viviendo en contra de la palabra, pues quien está mal es el mundo, no es la Biblia. A su nombre sea la gloria. Así que vemos que esas pequeñas zorras van a echar a perder la viña. Él fue alterando el templo poco a poco y poco a poco siguió metiendo el pecado hasta que ciertamente, ¿verdad?, destruyó todo. Aleluya. Espiritualmente a todo el pueblo. En Segunda de Reyes, capítulo 17, nos habla del reinado de Oseas, hijo de Ela, en Samaria, que reinó 9 años y hizo lo malo, pero no lo hizo como los reyes antes que él. Ayer leímos sobre Oseas, ¿verdad? El día anterior, de Oseas en el capítulo 15. Y fue aquel rey que dirigió una conspiración contra Peca, el rey de Israel. Y después del asesinato que hizo, Oseas tomó el trono y empezó su propia dinastía, aunque fue breve. Así que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabe? Fue malo, pero no fue peor que los otros reyes de Israel. Y dice la Biblia que contra él subió Salmanasar, rey asirio, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero cuando el rey de Asiria supo que Oseas conspiraba y que no estaba pagando tributo, lo aprisionó en la casa de la cárcel, y ahí entonces el rey de Asiria invade todo el país y sitió a Samaria y estuvo 3 años allí. Y ya el resto de este capítulo se dedica a vindicar la justicia y la providencia de Dios, mostrando que Dios había permitido su caída, ¿verdad? Un pueblo que habían sido sus hijos, pero por cuanto ignoraron a Dios, se volvieron como las naciones impías que los rodeaban, practicaron la idolatría, tanto, ¿verdad?, públicamente como secretamente. Rechazaron las advertencias de Dios por medio de los profetas y no quisieron obedecer, se olvidaron a Dios y se volvieron a sus ídolos hasta que el juicio finalmente les llegó. Por eso dice que como fue en aquel día, así mismo es hoy. ¿Sabe? La gente quiere servir a Dios, pero no quieren dejar a sus ídolos. O sea, quiero servir a Dios y al mundo. Quiero estar en dos aguas. Así es, amado, hasta el día de hoy. Así que después que Israel fue conquistado por Asiria, su rey trae gente de otras naciones a vivir en Samaria, personas que no conocían a Dios, y Dios envió leones, ¿verdad? Y también el rey manda a un sacerdote israelita para enseñarles, pero ese sacerdote también era corrupto. Así que se creó una religión mezclada. Temían a Dios por miedo, pero adoraban a sus ídolos. ¿Saben? No dejaron a sus antiguos dioses, a sus antiguas prácticas, solamente añadieron a Dios en su vida, ¿verdad? No hubo un cambio. Simplemente añadí a Dios, pero no quité el pecado, no quité la maldad, no quité el mundo, no quité las viejas prácticas. Entonces la gente quiere estar así. La gente dice, necesito a Dios, pero no han entendido que cuando yo me acerco a Dios tengo que soltar muchas cosas. Tengo que dejar a un lado el pecado, tengo que soltar lo que a Él no le agrada. No puedo entonces ahora aferrarme a Dios, pero seguir aferrado a todo aquello
que me tenía en la ruina. Hay que tomar una decisión, no podemos estar claudicando en dos pensamientos. Ese es el peligro de una fe superficial y mezclada. No basta con creer en Dios, hay que obedecerlo y adorarlo solamente a Él. Aleluya. Así que Dios es paciente, pero también es justo. Dios envió advertencias, el pueblo ignoró, y de eso tenemos que aprender, a no ignorar las advertencias de Dios. Cuando Dios nos habla es para que nos enderecemos. Cuando Dios nos avisa es porque viene peligro más adelante. Entonces tenemos que hacer un detente, tenemos que examinarnos. Porque el pecado repetido endurece el corazón y aleja al ser humano más y más de Dios. Ya en el capítulo 18 de Segunda de Reyes nos habla del reinado de Ezequías, que en el tercer año de Oseas comenzó a reinar en Judá y fue hijo de Acaz y reinó 29 años. Fíjense que fue hijo de un rey bien perverso. Sin embargo, este hombre comenzó a reinar y fue uno de los mejores reyes de Judá. Tanto así que la Biblia dice que no hubo uno antes que él ni después que él como Ezequías. Dice que quitó los ídolos, destruyó los lugares altos, restauró la adoración verdadera, hizo pedazos la serpiente de bronce, aquella que se había levantado en el libro de Números en el desierto, que levantó Moisés por mandato de Dios, pues la gente la tenía y la estaba adorando. Aquella serpiente de bronce le pusieron por nombre Nehushtan, y ya usted sabe, algo que Dios había creado para que ellos miraran la serpiente y fueran sanados, pues ahora lo estaban adorando como un ídolo. Mire qué terrible era el pueblo de Israel. Así que fue diferente a su padre Acaz, y dice la Biblia que Jehová estaba con él, y incluso, ¿verdad?, confió en Dios cuando este rey de Asiria los invade, y Dios respaldó su fe. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 18? Que no importa los malos ejemplos que hayamos tenido. Ezequías tuvo un ejemplo malísimo con un padre perverso. Sin embargo, él fue diferente. No importa los malos ejemplos que tú hayas tenido, tú puedes marcar la diferencia. Tú puedes decidirte servir a Dios, guardar su palabra. Para nosotros poder hacer cambios y acercarnos a Dios, debemos comenzar por quitar lo que no le agrada. O sea que para Ezequías poder hacer estas reformas y traer a Israel de nuevo una adoración verdadera a Dios, había que quitar muchas cosas. O sea que lo primero que hay que hacer si nos queremos acercar a Dios es apartar aquello que nos aleja. ¿Qué es lo que nos aleja? La idolatría, el pecado, la inmundicia, la maldad, todas esas prácticas pecaminosas. Una vez todo eso es quitado, entonces podemos proseguir a acercarnos a Dios. Y Dios honra a aquellos que son fieles, y cuando confiamos en el Señor, Él no nos deja en vergüenza. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Dios honra a aquellos que le honran. Cuando somos fieles, mira, amado, aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Imagínate si somos fieles. Imagínate si permanecemos firmes en su palabra. ¿Nos dejará Dios en vergüenza? Jamás. Así que gloria al Señor. Mañana, ¿verdad?, o más tardecito, vamos a estar compartiendo otra lectura de la palabra con la ayuda del Señor, y nos vamos poniendo al día. Así que espero que haya sido de edificación a su vida. Seguimos leyendo la Biblia juntos. Compártalo con alguien para que también sea edificado por medio de la palabra. Y a su nombre, gloria. Dios les bendiga.